a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Buenas noches. Si el Supremo Creador te da un hijo, tiembla por el sagrado depósito que te confiere. Haz que ese hijo hasta los 10 años te admire, hasta los 20 años te ame y hasta la muerte te respete. Sé para ese hijo hasta los 10 años su padre, hasta los 20 años su maestro y hasta la muerte su amigo. Dios bendiga tu vida, mi hermano, mi hermana que escuchas el programa Donay Chama esta noche. Hoy es martes 20 de junio y esta alabanza, y buscamos un milagro relacionado con un padre y un hijo. Esta alabanza nos las pidió una persona la semana pasada. Está complacido mi hermano, y un saludo especial para Víctor Solís allá en prisión, que esta alabanza el hermano tiene un tinte especial para él y para muchos de nosotros. Son las 8:05 de la noche y está conmigo esta noche aquí nuestro hermano y amigo David Romero.
Buenas noches, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. En esta ocasión trayendo el mensaje de la palabra una vez más y compartiendo con ustedes. Igual tenga lista su Biblia. Mandamos un saludo a usted que nos escucha en su casa, que usted tiene necesidades. Oramos por usted si gusta hablar al teléfono que tenemos en cabina 981-2642. Cualquier petición que usted tenga de oración, con mucho gusto oraremos por ustedes. También saludamos a los hermanos a mi esposa, a mi familia, a mi hermano Ricardo que está con su familia. Él comentó que nos iba a escuchar. Mi hermano Miguel Ángel también que también tuvo que salir. Le mandamos un saludo y pues hermano Guillermo, entramos con el tema de hoy. Amén, hermano. Un saludo también a todos los padres que nos escuchan. En días pasados fue aniversario de los padres, el mundo festeja a los padres y hermano David, felicidades, usted también es un padre ejemplar y digno de admirarse. Saludos para Stephanie Lizárraga, Dios te bendiga a ti, Stephanie, a tu familia. Gracias por lo que haces por este ministerio. Saludamos a la hermana Liseta, a la hermana Elizabeth y su esposo Gilberto, a nuestro hermano Juan Yepes, a la hermana Reina, hermano Martín Salazar, Federico Girón, a tu familia, hermano. Saludos a la Ciudad de México, a Miguel León, su hermosa familia, a mi hijo Mario allá en aquel lugar. Saludo a mis padres, al abuelo, a la tía Ruth y a mi querida esposa Leonor. Saludos también al Centro de Rehabilitación Jóvenes Unidos que el martes pasado llamaron. Dios les bendiga, hermanos, y oramos por las personas que tenemos delante del Señor, suplicando por salud por Verónica Flores, por Ichel y por Floriceli Osuna. En el dulce nombre de Jesús iniciamos. Este es el mensaje número 18. Ya llevamos 18 milagros vistos en la palabra. El título de esta noche es Jesús puede liberar a tu hijo. Y vamos a la palabra donde viene el contexto del milagro esta noche. Este milagro usted lo encuentra en Mateo capítulo 17, comenzando en el verso 14. Bien, hermanos, si usted tiene su Biblia, síganos. Mateo 17, versículo 14 en adelante. Vemos este milagro de Jesús y curiosamente trata de un padre. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este milagro entra en la categoría de reprensión de demonios. En esta categoría, en la Biblia se muestran 7 milagros. Y ya hemos visto 2 milagros de reprensión de demonios. Este sería el tercero. Y una pregunta es: ¿qué efectos tienen los demonios en las personas? Bueno, en las exorcizaciones, cuando Jesús expulsó demonios, en los exorcismos que hacía, estos demonios producían en las personas convulsiones. También causaban demencia, hacían también aflicciones desconocidas, causaban ceguera, también que algunas personas no pudieran hablar, mudez, y en muchas de ellas también causaban parálisis. Este milagro es un milagro que viene inmediatamente después de la transfiguración. Si usted ve ahí en su Biblia, en Mateo 17, el título dice la transfiguración de Jesús. Entonces, inmediatamente después de esto, de la transfiguración que dicen algunos que fue por la tarde-noche, a la mañana siguiente, al bajar Jesús del monte,
En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, se menciona que bajó de este monte con Pedro, Juan y Jacobo. Y al acercarse a los 9 discípulos y donde estaba la gente, viéndole las personas se asombraron. Recuerde que al transfigurarse Jesús, su rostro resplandeció como el sol, su ropa se hizo blanca como la luz. Es decir, la gloria de Dios estaba en su ser. Y la gente se maravilló y se sorprendió al verlo. Pero algo que a mí me asombra en lo personal y es maravilloso, es que en la transfiguración se escuchó una voz, la voz del Padre perfecto. Y el Padre dijo estas palabras, Mateo 17:5, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En la versión Palabra de Dios para Todos, este versículo, el versículo 5 de Mateo 17, se lee así: mientras Pedro aún hablaba, una nube brillante los envolvió, y desde la nube se escuchó una voz que dijo, esta es la voz del Padre, esta voz dijo, este es mi Hijo amado, con el que estoy muy contento, obedézcanlo. En la Biblia, en lenguaje sencillo, dice, este es mi Hijo amado, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Entonces aquí estamos escuchando la voz del Padre, la voz de Jehová el Padre, dando una orden. Tienen que obedecer a alguien y ese que tienen que obedecer es a mi Hijo, que yo lo amo y estoy complacido con él. Entonces, los discípulos que acompañaron en esta transfiguración con Jesús, allá arriba, en la montaña, percibieron un fuerte contraste al bajar de esa montaña al valle. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, de la visión de la gloria de Dios que vieron arriba en la montaña, bajaron a encontrarse con un joven poseído por Satanás. Es decir, victoria, derrota. De la compañía de Moisés y Elías, porque dice la palabra que se aparecieron a un lado de Jesús Moisés y Elías, de estar con ellos, los discípulos pasaron a estar en medio de escribas, de incrédulos, de una multitud que no creía en Jesús. Del esplendor y belleza de la transfiguración, bajan y ahora que ven escenas de dolor, ven escenas de debilidad y miseria. Del gozo y la sensación de triunfo que sintieron esos 3 discípulos en el monte, fueron al encuentro ahora con otras 9 personas, otros 9 discípulos que se encontraban inmersos en una bochornosa situación del fracaso. Y sabe, este contraste muchas veces usted y yo lo experimentamos. Vamos al templo, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de oración, alabamos a Dios, hay victoria, pero inmediatamente al salir vemos cómo este mundo está dominando a las personas. Pasamos pues del monte de la victoria al monte de la derrota. El monte de la transfiguración, el monte de la glorificación, al valle de la necesidad. Ahora, esto nos puede afectar a nosotros, pero ¿sabes? A Jesús esto no le afecta. Tomar parte de la primera no hace a Jesús insensible a la segunda, sino al contrario. Y esto lo puede usted ver en un cuadro de Rafael, un pintor del Renacimiento, que este cuadro le puso Rafael la transfiguración de Cristo, que ilustra muy bien el contraste entre estas dos realidades. En la parte superior de la pintura se ve a Jesús glorificando, flotando en el aire, rodeado de Moisés y Elías. Hay luz. Mientras que sus discípulos abajo están postrados en tierra. En la parte inferior se ve un numeroso grupo de personas agitadas en torno a un padre que sostiene a su hijo atormentado, lunático, expresa Mateo, y los brazos alzados de varias de las personas, señalando a Jesús en la parte superior de esta pintura, señalando al Salvador, al único que puede liberar a un hijo. Y por eso es el título de este mensaje: Jesús puede liberar a tu hijo. Y hermano, ¿me ayuda a leer el verso 14 del capítulo 17? Claro que sí, mi hermano.
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Jesús y sus 3 acompañantes descendieron del monte Tabor, del monte de la Transfiguración, y vieron ahora a una multitud agitada. El gentío quedó atónito. No sería porque aún quedaba en el rostro de Jesús el brillo que tuvo en la montaña, como lo tuvo Moisés cuando descendió del Sinaí y la gente tenía miedo a acercarse de él. Algo similar sucedió. Pero del medio del gentío surge un padre, surge un hombre que estaba muy angustiado y que corriendo donde estaba Jesús se arrodilló y con una voz que denotaba desesperación clamó a él las palabras más increíbles que un ser en necesidad puede decirle a Jesús. Estas mismas palabras las dicen los 10 leprosos. Estas mismas palabras las dice la mujer sirofenicia por la hija que tenía también endemoniada. Esto lo encontramos en el verso 15 y 16. Las palabras de este padre fueron las siguientes: Señor, ten misericordia de mi hijo. Y sabe, usted que tiene algún problema en su familia con respecto a sus hijos, son la actitud y las palabras que debemos de tener delante del Señor. Jesús, ten misericordia de mi hija. Jesús, ten misericordia de mi hijo. También vemos en estos versículos que el Padre dice la razón por qué necesita misericordia. Dice que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces le hace caer en el fuego, muchas veces en el agua. Y luego agrega algo importante: y lo he traído a tus seguidores, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Recuerda que misericordia significa igual compasión. Este padre le dijo al Salvador: Señor, ten compasión de mi hijo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: tiene epilepsia y sufre terriblemente. ¿Cuál podía ser la condición de este muchacho? El Evangelio dice lunático, que es una traducción de la palabra griega seluniatesetai, palabra griega que designa un desarreglo nervioso crónico. Al que se dio, en ese nombre se le dio la palabra lunático, porque se había observado que los síntomas de un lunático variaba con las fases de la luna. Es una palabra que hoy se utiliza mucho, ¿verdad? Y dice: tú eres lunático, tú eres bipolar, tú cambias respecto a la luna. Esta condición, dice en Lucas 9:39, que le hacía que se sacudiera violentamente. También le ponía espuma en la boca. Y esto era pues que se trataba pues de la famosa epilepsia. En Marcos 9:24 refuerza esa hipótesis, porque este milagro viene en los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a un corte, el primer corte, y ahorita volvemos. Regresamos. 8:25. Ser padre es la única profesión en la que primero se otorga el título y luego se cursa la carrera. Estamos hablando de este padre que trajo a su hijo a Jesús porque estaba lunático. Ya dijimos el término griego en qué consistía esta enfermedad. Este muchacho era víctima pues de los accesos de su enfermedad. Se precipitaba sobre las fogatas encendidas o sobre el fuego abierto de la cocina, que era como se utilizaba en aquel tiempo. También se echaba el agua. Imagínese la angustia de los familiares, en especial de sus padres, que estaban siempre pendientes de él. Oye, ¿dónde está? Y lo buscaban en aguas o en fogatas porque el demonio hacía esto en él. Ellos pues cuidaban de que no sufriera un accidente o se hiciera daño. El padre, que posiblemente había escuchado que Jesús estaba cerca, lo había traído para que Jesús lo sanara, pero pidió a sus discípulos, porque no encontró a Jesús, que lo hicieran, pues sabía que ellos también hacían algunas señales por el poder de su maestro.
pero ellos fueron incapaces de ayudarlo. A los discípulos se les había dado autoridad para sanar, pero no habían aprendido aún cómo apropiarse del poder de Dios. Y los discípulos pues no pudieron hacer nada. Así que cuando Jesús llega y ve esto, pregunta, ¿qué sucede? Ellos guardan silencio y son los escribas que dicen, ¿verdad? Y es el padre que actúa ahí diciéndole, traje a mi hijo enfermo y tus seguidores no pudieron. Y sabe, esa misma experiencia del padre ha sido compartida por muchas personas que en algún momento han quedado desilusionados por alguna iglesia o algún siervo de Dios. Esto es muy posible, es muy posible. Y vamos a ver en la segunda parte de la conclusión del mensaje, en la debilidad espiritual de los siervos de Dios, de los discípulos. Y esto es triste. Sin embargo, hay algo importante aquí. Aunque un siervo de Dios o una iglesia te pueda desilusionar, nadie puede decir que cuando va Jesucristo, Jesucristo te puede desilusionar, que Jesucristo te pueda defraudar. Mateo 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráigamelo acá. La respuesta de Jesús parece dura e impaciente. ¿Y a quién le estaba dando esta respuesta? ¿A sus discípulos o al gentío? Sí, a los discípulos contiene un reproche por su incapacidad de lidiar con el demonio que poseía al joven, que en parte era merecido. Pero si estaba dirigida a la muchedumbre, no es difícil de entender esta causa, puesto que las argucias de los escribas denotaban esto. Ahora, recuerde que Jesús se había maravillado por la fe encontrada por personas no judías, por el oficial romano, ¿verdad? Que dijo, no tienes que ir, solo di la palabra y mi siervo sanará. O por la mujer sirofenicia, que dijo, ¿verdad? Que con las migajas que se les dan, con eso es suficiente. Y Jesús se sorprende al ver fe, pero no en su pueblo, sino en pueblos paganos. Y ahora ve que gente de su pueblo y aún sus seguidores les falta la fe. Por eso es que Jesús dice estas palabras de reproche, argumentando pues que no veía fe pura y ferviente en su pueblo elegido. Ahora, si vivieras en nuestro tiempo, en esta situación, ¿con cuánta razón no nos dirigiría Jesús ese reproche a nosotros? ¿Y cuánto mayor no sería su impaciencia? Sin embargo, Jesús, con los milagros numerosos que hacía, había siempre estado tratando de vivificar la fe, de hacer viva la fe de su pueblo. Sus palabras de reproche expresan su tristeza ante la inutilidad de sus esfuerzos, como si dijera, ¿hasta cuándo perderé mi tiempo tratándolos de ayudar? En el pasaje paralelo de Marcos, vemos que Jesús le pregunta al padre, ¿desde cuándo hace que el niño está así? Y el padre dice que desde pequeño. Ahora, Jesús le dice y le pregunta por su fe a este padre. La clave del éxito de la vida espiritual es la fe. Si la fe se debilita, todas las otras facultades espirituales y las virtudes decaen. Todo. La incredulidad suele llevar a la perversión y la fe es el sometimiento de toda nuestra inteligencia a Dios, a la revelación divina de Dios. Jesús da una orden, traédmelo acá. Pese a estar molesto con la incredulidad de la gente, de sus seguidores, Jesús no deja de ser misericordioso, de apiadarse del que tiene necesidad, de dar un toque de su poder al que tiene esa gran necesidad. Y quiero decirte algo especial. Cuando toda ayuda humana te falle, cuando todas las puertas estén cerradas para ti, con respecto a tus hijos o con respecto a ti mismo, la puerta de la misericordia de Jesús
está siempre abierta para el que la necesita. Y vamos ahora a tocar un punto especial. Viene una nota para los papás. Hermano David. La gente habla de que la mayoría de edad, eso no existe. Cuando uno tiene un hijo, está condenado a ser padre durante toda la vida. Son los hijos los que se apartan de uno, pero los padres no nos podemos apartar de ellos. A veces escuchaba yo, o escuchamos que cuando dejamos de ser padres, o hasta cuando se acaba nuestra tarea, hasta que se casan. Pues no, ¿verdad? Uno no deja de ser padre nunca. A lo mejor los hijos en algún momento dejan de convivir con nosotros o de vivir con nosotros, pero seguimos siendo padres. No es difícil entender la angustia del padre, viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido muy real había arrebatado al hijo de su padre y arruinado el disfrute de su relación. ¿Cuántos de nosotros perdemos nuestra relación con nuestros hijos por cuestiones que a veces no entendemos? Es el enemigo que trata de disolver nuestra familia. Y por supuesto el dolor del propio muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio estaba llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. Hoy igual hay muchos padres que tienen pérdida de su relación con sus hijos, con sus hijas. Como comentábamos hace un momento, el demonio ha cambiado solo de cara. Ahora es adicción, alcohol, promiscuidad sexual, rebeldía, pero sigue perjudicando las relaciones de los hijos con los padres, de los padres con los hijos. Por eso te digo a ti, Jesucristo puede liberar a tu hijo y también a un padre del maligno. Yo sé que muchos de ustedes que escuchan están pasando por algo parecido, algo similar. La ventaja o lo que Dios promete es que Dios nos da libertad. Si Satanás puede llevar el corazón de un niño o de un joven de la misma forma, también puede ser llevado por el Espíritu Santo, lo que nos debe animar a predicar el Evangelio también a los niños. Muchas veces en las iglesias hacemos a un lado a los niños y los sacamos del culto cuando va a empezar la predicación. Saquen a los niños. Y cuando crecen ya no quieren estar en la predicación, ¿verdad? Y a veces cometemos esos torpezas, esos errores de nuestra parte. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a escuchar, a alabar, a orar desde pequeños, ¿verdad? El caso de los hijos afligidos debe presentarse a Dios con oración ferviente y fiel. Si usted tiene un problema, preséntelo al Señor. Cristo curó al niño, igual puede curar al suyo. Aunque la gente era perversa y Cristo era provocado, de todas maneras atendió al niño. Cuando fallan todas las demás ayudas y socorros, somos bienvenidos a Cristo. Podemos confiar en Él y en su poder y bondad. Aquí este señor no encontró la solución en los seguidores de Cristo. No encontró la solución en los que estaban ahí y vino al que debió haber venido desde el principio, a Jesús, al Señor de señores. Véase aquí una señal del esfuerzo de Cristo como nuestro Redentor, que a pesar de que no lo merecemos, Él nos da, Él nos regala la gracia. Da aliento a los padres a llevar a sus hijos a Cristo, cuyas almas están bajo el poder de Satanás. Él es capaz de sanarlos y está tan dispuesto como poderoso es. No solo llevarlos a Cristo con oración, sino llevarlos a la palabra de Cristo, a los medios por los cuales se derriban las fortalezas de Satanás en el alma. Lleve a sus hijos a escuchar la palabra, acérquelos a las cosas que realmente van a formar su carácter, que van a estar ahí al pendiente. Bueno, es que desconfiemos de nosotros mismos y nuestra fuerza, pero es desagradable para Cristo cuando desconfiamos de cualquier poder derivado de Él u otorgado por Él. Debemos aprender a confiar por Cristo, a confiar en lo que Él dice en su palabra, que Él nos llena de sabiduría si creemos que nos hace falta. También había algo en la enfermedad que dificultaba la curación. El poder extraordinario de Satanás no debe desalentar nuestra fe. A veces la prueba es difícil, pero Cristo es más poderoso, sino estimularnos a un mayor fervor. Si la prueba es difícil, hay que orar más. Consideraciones adicionales de esto es que
Un comentarista, J.C. Ryle, observa a propósito de este episodio que con frecuencia Satanás ejerce un dominio sobre la juventud que es de peores consecuencias que el que se describe en este pasaje. Parecen ser esclavos de la voluntad del maligno y haber cedido de todo a sus tentaciones. Desechan el temor de Dios y violan sus mandamientos. Rinden culto a la concupiscencia y al deleite. Se entregan a toda clase de desórdenes y excesos. Son, en una palabra, esclavos voluntarios de Satanás. Esto es lo que hoy pasa. Cuando dejamos a nuestros hijos libres, sin disciplina, sin estar al pendiente de ellos, es muy fácil que caigan en estos excesos que acabamos de escuchar. Esta observación es muy justa y yo mismo lo he podido comprobar alrededor mío en mi juventud. Sin embargo, agrega él que no por eso debemos perder la esperanza respecto a estos jóvenes, porque el poder de nuestro Señor Jesucristo es infinito para salvar. Por duros que parezcan sus corazones, son susceptibles de conmoverse. Por profunda que parezca su corrupción, aún pueden ser reformados. Por eso sus padres y maestros no deberían de dejar de orar por ellos. No deje usted de orar por sus hijos. No deje usted de orar por sus hijos que aún tienen esperanza. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando. Usted no pierda la fe. No importa que sus hijos sean batallosos, rebeldes y berrinchudos. Ore por ellos. Acérquelos a Cristo, que hay una esperanza. En su libro La familia manejando la fe, un escritor hermano, Buddy Buckman, pastor de la Iglesia Bautista de Texas, escribió algo muy interesante. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etc., pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Casi siempre les preguntamos a nuestros hijos: hijo, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? No, pues yo creo que seas doctor. A veces hasta les imponemos y muchas veces se nos olvida lo más importante, que sean obedientes a Dios, ¿verdad? Y es ahí donde está nuestro fracaso, cuando imponemos lo secular en vez de lo espiritual. Dios tiene una manera de resolver tu problema. Todo depende de cómo tu fe se convierte en una semilla de fe. Cuando siembras una semilla, Dios cambia la naturaleza de esa semilla, de modo que llegue a ser una planta, y el poder de la vida surge en esa tierna y joven planta, de tal manera que aún una gruesa capa de tierra no puede impedir que brote y crezca. Esto es el milagro de la vida. Así, este milagro sucede en los hijos cuando tenemos fe en Él. Jesús dice que nuestra fe en Dios es como una semilla. Cuando ponemos nuestra fe en acción, esto es cuando la depositamos en Dios, toma una naturaleza totalmente nueva. Se convierte en un milagro en potencia. Cuando usted confía en Dios, Dios empieza a obrar. Cuando usted lo deja actuar, Él actúa. Dios no ocupa nuestra ayuda, no ocupamos hacer su parte, Él la hace, solo tenemos que depositar nuestra confianza en Él. ¿Cuál es el mote que debes remover en tu vida? ¿Cuál es lo que te estorba, lo que debes de quitar? La soledad, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, una relación rota, dificultades en tu hogar, alguna otra cosa. Anímate, mi hermano. Jesús te muestra el camino para que lo logres. Primero, vamos a ver algunos puntos. Dice que primero Dios te dice que posees una medida de fe, según Romanos 12, versículos 3. Esta fe está dentro de ti. En segundo lugar, Dios dice que esta fe cobra vida por el oír la palabra de Dios. Acércate a escuchar la palabra de Dios, ahí empieza la fe. En tercer lugar, Dios dice que puedes poner en acción tu fe para lograr que tus necesidades sean resueltas. Y usted dirá, pues ¿cómo se hace eso? Haces algo como un acto de fe. Siembras la pequeñísima semilla de mostaza de tu fe en una acción de amor. Esto lo podemos ver en Mateo 17, versículo 20. Que en Mateo 17, 18 la palabra dice: y reprendió Jesús al demonio,
el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. La versión de Palabra de Dios para Todos dice: entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera, y el muchacho quedó sano desde ese día. Como en tantas ocasiones, bastó que Jesús ordenara al demonio que salga de la persona atormentada para que el espíritu malo obedezca, no sin antes sacudir violentamente al muchacho, según Marcos, dejándolo como muerto, a tal punto que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Marcos 9, 26 y 27. A veces hasta vemos que o pensamos que todo está perdido, y a veces decimos que ya no hay remedio. A veces pensamos que ese muchacho, esa muchacha, ese hijo, esa hija ya no tienen remedio, y hasta parece que están muertos. Pero Jesús tiene la última palabra, hermano. A partir de ese momento el muchacho quedó sano. O sea, es decir, ya no volvió a presentar los síntomas que antes lo aquejaban. Pero sus discípulos quedaron inquietos, según Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Era natural que ellos hicieran esta pregunta, porque pues por alguna razón este hombre había acudido a ellos primero y tenían la inquietud de por qué ellos no habían podido, y le preguntaron al maestro. Al elegir a los 12 discípulos, Jesús les había dado autoridad. Recuerdan lo que les comentó en Mateo 10, versículo 1 y 8. En otra ocasión él había enviado en misión a los 70 que había escogido para que sanaran enfermos. También les dio autoridad sobre las enfermedades. Y ellos también habían retomado asombrados, habían regresado asombrados de que los demonios se les sujetaban en su nombre. En ese momento él les confirmó a los discípulos la potestad de hollar serpientes y escorpiones, según Lucas 10, 17 al 19. Facultad que se extiende a nosotros, si tenemos fe suficiente para hacerlo, claro. Si usted tiene la fe suficiente para hacerlo, también lo puede hacer. Pero ¿por qué esta vez ellos no habían podido liberar al joven del demonio que lo poseía? Me ayuda con Mateo 17, 20, hermano. Dice Jesús: por vuestra poca fe. Aquí está la respuesta por qué ellos no pudieron hacerlo. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, dice Jesús, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. La respuesta de Jesús es intrigante y nos pone a pensar: ¿por qué carecéis de la fe necesaria? Esto es, de la fe que hubiera podido hacer que vosotros reprendierais al demonio con una autoridad irresistible. Para explicarse, Jesús emplea enseguida el lenguaje paradójico que tanto le gustaba hacer. Opone el tamaño minúsculo de la fe a la inmensa montaña que puede mover. Si tuvieras la fe tan pequeña como la más pequeña de las semillas del campo, podrías ordenar a un hombre que se desplace, y el monte os obedecería. No hay nada que la fe, cuando es sólida y profunda y excluye toda duda, no puede alcanzar. Marcos 11, 23. En cierta medida, Dios nos ha confiado una parte de su poder al darnos la fe. Dios nos da esta capacidad, hermano. Usted tiene que confiar en Dios. Ahí empieza nuestra fe, en confiar. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, hermano David. El mensaje para los padres fue que llevemos nuestros hijos a Jesús. Él no desilusiona, Él tiene misericordia, y Él puede sacar al demonio más fuerte, que, como bien lo dijo mi hermano, hoy tiene otras caras. Y algo increíble es que nuestra fe aumenta en la medida de que cultivemos una estrecha intimidad con Dios, y en la medida de que usemos la poca o mucha fe que tenemos. Saludos a Javier Sánchez, a Keila, que están escuchando el programa. Estefana Lizárraga, nuevamente gracias, hermanita. Subes todo esto a YouTube, gracias. Jesús, sin embargo, concede que hay demonios cuya expulsión demanda un especial esfuerzo. Dice Mateo 17, 21,
pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto es, se requiere fortalecernos con una oración más intensa y con el ayuno que potencia nuestra facultad espiritual. Y esto se aplica a muchos campos de nuestra vida cristiana. Hoy en estos momentos, ¿verdad? Estaba el hermano David Dávalos comentando esto, ayuda en oración, para que Él abra puertas para el reino, para el evangelio. Porque todas las gracias son gratuitas en términos de dinero, por eso se le llaman gracias, pero tienen a su vez un costo espiritual tanto mayor cuanto más alto sea lo que deseamos alcanzar. Y ahora ya pasamos la nota de los padres en este milagro. Ahora vamos a dar una nota o un punto para los discípulos de Jesús, para los seguidores de Jesús. Porque sabe, quizás los discípulos confiaron en sus éxitos del pasado. Cuando Jesús comisionó a los 70, bien lo decía mi hermano, que regresaron ellos sorprendidos porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Cristo. Y ellos creían que esto se iba a repetir siempre automáticamente. Y sabe, no recurrieron a Cristo esta vez. Aquí fue el problema. Cuando no hay una relación con el Señor, nuestro ministerio, nuestra vida devocional se seca y acaba por morir. Ahora, quizás ellos habían comenzado a creer que habían podido llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios y su poder. Y esto es clave para todo seguidor de Jesús. Para vencer, la clave es el contacto permanente y fiel con Jesús. Si no, el fracaso va a ser la forma dolorosa en que el Señor Jesús nos enseñe la importancia de la fe, la importancia de la oración y del ayuno. Nosotros debemos aprender esta importante lección. Todo intento de servicio al Señor, sin tener una comunión constante con Él, acabará siendo estéril y vana. Recordemos las palabras de Jesús y guardémoslas en el corazón. Sin mí, nada podéis hacer. John MacArthur dice que en una congregación hay diferentes tipos de personas. Algunos son indisciplinados, otros desalentados, hay otros que son temerosos y hay otros que son débiles. Y este es el punto a mencionar aquí. En este caso había una debilidad espiritual en los seguidores de Jesús. ¿Y quiénes son los débiles en la iglesia? Simplemente son aquellos que espiritual y moralmente son débiles. Cristianos que debido a su fe débil, por la disciplina débil que llevan en su vida, son muy susceptibles al pecado. Y sabes, caen en los mismos pecados una y otra vez. Y apenas los acaba de levantar el Señor o las acaba de levantar la iglesia con su intervención, ellos vuelven a caer en el mismo agujero. Son cristianos débiles. Les es muy difícil hacer de manera constante la voluntad de Dios. Están bien un mes, pero el siguiente mes para abajo. Y esto es bien triste, la palabra que viene a continuación de los cristianos débiles en las iglesias, porque ellos se avergüenzan de sí mismos. Ellos avergüenzan a la iglesia. Ellos avergüenzan al Señor. Estos cristianos débiles, dice MacArthur, demandan mucha atención. Estos cristianos débiles prueban que también está la disciplina en la iglesia. ¿Y dónde encontramos este grupo, hermano? ¿Por qué MacArthur habla de este grupo de personas con problemas en la iglesia? Eso lo encontramos en la primera carta a Tesalónica, en el capítulo 5, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Aquí está el primero, ociosos. Y luego dice, que alentéis a los de poco ánimo. Ahí está otro grupo. Y el tercero es el que estamos hablando. Dice Tesalonicenses, que sostengáis a los débiles. Que seas pacientes para con todos. Verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. La palabra es sostengáis a los débiles. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los débiles? Bueno, el concepto de hermano débil, usted lo encuentra en 1 Corintios 8 y en Romanos 14:13.
Este es el concepto que la Biblia, que Pablo lo menciona como el hermano más débil. ¿Y qué significa el hermano más débil? Esto significa que un hermano tiene fe débil. Este no tiene una fe lo suficientemente fuerte para experimentar la libertad que Cristo le ofrece. A los débiles, ya dijimos, les es muy difícil hacer la voluntad de Dios. La fe débil crea un problema. ¿Sabe qué problema? Que esa persona va a ser muy susceptible a la tentación y al pecado. Estas personas, los débiles en la iglesia, tienen una hipersensibilidad al pecado, es decir, una sensibilidad a tope. Estas personas ven pecados donde no hay pecado. Y esta palabra es hermosa. Y usted va a llevarse algo nuevo en este pasaje. Santiago 5:14 dice: ¿alguno está enfermo entre vosotros? Así dice Santiago. ¿Alguno está enfermo entre vosotros? Pero aquí la palabra enfermo es la misma palabra en griego para la palabra débil. Entonces podemos leer Santiago 5:14 así: ¿está alguno débil entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia, esos son los fuertes, y oren por él. Únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y fíjese lo que viene a continuación: el Señor lo levantará. Este es el ministerio oveja a oveja. La oveja levanta a otra oveja enferma, pero no de enfermedad solamente, hermano. Este versículo lo habíamos utilizado nada más para enfermedad, pero aquí la luz es que es para el débil. Porque fíjese lo que dice el versículo 15 de Santiago 5, dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, enfermo y débil es la misma palabra aquí. En la versión de la Biblia de Jerusalén, en el año 95, se lee así: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse. Es decir, al que cae y vuelve a caer y vuelve a caer, al que tiene una débil fe. Y el Señor, dice, el Señor hará que se levante si ha cometido pecados. Entonces, vamos a terminar. ¿Qué hacer con los hermanos con débil fe en la iglesia? Número 1, ayudarlos. Número 2, sostenerlos firmemente. Es lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:14. Sostén al débil en la fe. Sosténlo. Y sosténlo es que probablemente va a volver a caer. Y no estás para criticar, menos para enjuiciar. Estás para sostener. Estás para levantar. Estás para acompañarlo. Este es el ministerio hermoso en la iglesia, el acompañamiento. MacArthur cuenta de un joven que se acerca con él diciéndole: pastor, tengo un grave problema y no he podido resolverlo. ¿Cuál es tu problema, joven? Soy homosexual. Entonces MacArthur le dice: mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo no puedo estar todos los días las 24 horas contigo. ¿Qué vas a hacer? Vas a escribir en una libreta. Cuando te venga un pensamiento, estés solo o estés acompañado, cuando te venga un pensamiento homosexual, lo vas a escribir, lo vas a detallar tal, y luego en la próxima semana, el día del Señor, vienes y me lo lees. Ah, muy bien, hermano, así lo haré. Se va este joven y a la semana regresa sonriendo y acercándose al pastor le dice: hermano, ¿qué pasó? Le dice MacArthur. Dime, ¿trajiste el escrito? El joven se le queda viendo y le dice: no tuve que hacer ningún escrito. ¿A poco usted iba a creer que yo le iba a compartir eso a usted? MacArthur sonríe y dice: claro que sí. ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama rendición de cuentas. En otras palabras, se le llama acompañamiento. Y hay personas que tienen la suficientemente confianza para un siervo del Señor acercarse y decirle: hermano, esto está pasando en mi vida. Y el hermano, ¿verdad?, el discípulo del Señor, que es fiel, no lo va a juzgar,
No lo va a corregir en el sentido de expulsarlo o tenerlo en disciplina. No, lo va a levantar, como dice Santiago, el Señor y Él, al sostenerlo, al acompañarlo. Entonces, esa es la manera de resolver un problema de alguien, rindiendo cuentas y siendo honesto delante del Señor. Ahora, quiero terminar con la palabra de habilidad espiritual. Y en esta hora, si tú eres siervo del Señor y no estás fuerte en tu relación con Dios, todo algo que venga a ti difícil te va a tumbar. Por eso, la oración final con la que nos despedimos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. En esta hora declaramos, Señor, que necesitamos de ti, que somos siervos inútiles y débiles, Señor, pero tú eres fiel y tú eres bueno, Señor, y eres poderoso. Necesitamos de ti. Ayúdanos a sostener, Señor, a los débiles en la fe, en la congregación. Y como Padre, Señor, siempre estar pensando en ser amigo de nuestros hijos, Señor, hasta la tumba. Ayúdanos a ser los mejores padres del mundo, Señor, porque nuestro hijo quiere ser como nosotros y nosotros queremos ser como tú. En el nombre de Jesús. Amén.